quería agradecerles a todos por venir. Quería agradecerle a la universidad, por supuesto, a la Universidad 3 de Febrero, a BIENALSUR, a Diana Bessler, a Paula Rierzik y también a Violeta Bomer, que hicieron mucho trabajo para que la exposición sea posible y también para que la visita de Marta sea posible. Y también quería agradecerle a Marta por estar aquí y por haberse comprometido por un proyecto que empezamos a pensar hace alrededor de año y medio. Thanks. No, please. Ustedes saben que Martha Rosler es una artista que desde la década de los 60 viene construyendo una voz pública muy intensa, una obra política también, que discurre no solo en obras fotográficas, instalaciones, videos, archivos y bibliotecas y otros medios, sino que también tiene un trabajo muy importante realizado en conferencias o también en Argentina se publicó hace muy poco por Caja Negra también sus escritos, ¿no? Entonces, con esta voz pública que ha construido Martha Rosler a lo largo de 40 años, podemos decir, ella ha trabajado con una serie de temas que van desde el belicismo norteamericano y sus consecuencias a la representación de las mujeres en los medios de comunicación, los procesos urbanos y cómo estos procesos urbanos afectan a la clase cultural, etcétera. Cuál es el rol de los artistas también dentro de estos procesos. Y sobre algunos de estos temas, o sea, abarcar toda la obra de Marta, que es enorme, por supuesto sería imposible en un encuentro que va a durar aproximadamente 1 hora y después tendremos preguntas, pero sí me gustaría que podamos ver en conjunto una serie de proyectos de Marta y revisar entonces algunos de estos procesos junto a ella. Si te parece, Marta, podemos empezar con Semiótica de la Cocina, que es una obra que seguramente conocen. Tenemos el video para que se pueda ver. I think we can start like showing the video and start talking. And I guess no vamos a ver todo el video, igual es muy cortito, dura 6 minutos. Este video está en la exposición, el proyecto en verdad que está en UNTREF, así que lo pueden ver completo ahí. Y en verdad es un video que seguramente ustedes conocen. Se volvió de referencia no solo para la historia del arte y la performance, sino que también es un video que ha sido muy revisado en relación al arte y los feminismos desde hace por lo menos 20 años. Es un video que hizo en 1975 Marta, y en donde, bueno, ustedes lo están viendo ahí, ella es Marta y está haciendo una especie de representación, de demostración culinaria a lo Doña Petrona, digamos. Ella siempre lo describe como un anti-Julie Child, que era la Doña Petrona, digamos, norteamericana. Es ella. Y también, bueno, evidentemente también es una crítica a la relación lingüística entre mujer y domesticidad, digamos. Esta ha sido una de las interpretaciones más clásicas del video. Chopper. A mí me interesaba empezar con esta obra, Marta, para hablar justamente de la trayectoria de esta pieza, que hoy, por ejemplo, si ustedes la buscan, la pueden buscar en YouTube, tiene miles de visitas. No es nada común que le ocurra eso a una pieza construida dentro del arte crítico de la década de los 70. Y me gustaría entonces preguntarte qué circulación tuvo esta pieza cuando fue hecha en el 75 y de qué manera cambió eso alrededor de los años 2000, podríamos decir, o en el último tiempo. Thank you for the invitation and the introduction and your question. I'll try to answer as best I can. This work was made in 1975 to look outdated or strange even then. There were already color videos,
and the possibility of editing and also camera movement, but I forswore all of that in favor of a kind of reductive signal system so that the intent would be clear. The result was that when I showed it, women understood it instantly. They understood what was the issue. And much to my surprise, men who spoke up, which were generally in the art world, professors and so on, expressed fear on the basis of a video image, which clearly is a parody of something on television. And the reason they felt afraid was the sight of a woman wielding a knife. And the possibility that the ordinary behavior of a woman in the kitchen might somehow threaten them. And for those who know the film Jeanne Dielman, which is a 4-hour-long, I think, film that expresses in more narrative form a similar premise, a film I didn't know then, but which is a wonderful movie, one understands the fear that the simple idea that roles could change from the expected imposes on those at the top. And in this case, of course, the hierarchy is imposed by patriarchy. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación y por la presentación, muchas gracias por tu pregunta. Voy a tratar de responder de la mejor manera posible. Bueno, como ya mencionó Lucrecia, esta obra data del año 1975 y mi intención al momento de componerla fue que se viera como perimida, digamos, como obsoleta, inclusive desde ese momento, como una obra anticuada, porque ya imagínense que en el año 75 existían los videos a todo color, existían los procesos de edición y también los movimientos de cámara, pero yo favorecí este tipo de abordaje porque quería ser reductivista, utilizar un sistema de señales que fuera reduccionista para que la intención fuera expresada claramente. El resultado, cuando la obra fue presentada ante el público, fue que fue comprendida inmediatamente por las mujeres enseguida entendieron cuál era la intención y la problemática plasmada en esta obra, pero por el contrario, ante mi gran sorpresa, los hombres se dieron cuenta o reaccionaron, sobre todo hombres que pensemos, ¿no?, quiénes, de dónde venían, gente de la academia, gente del mundo del arte, reaccionaron con un miedo inconmensurable. Por una imagen ilustrada en un video, imagínense, y que tenía por intención ser como una parodia de un programa televisivo. Pero bueno, el miedo más que nada salía por el hecho de ver a una mujer blandiendo un cuchillo, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que una conducta cotidiana típica de la mujer se tornara en algo amenazante. Hay una película que se llama Jeanne Dielman, que es una película de 4 horas de duración, no sé si ustedes la vieron, yo en ese entonces no la conocía, tuve la oportunidad de verla después, es muy buena, la recomiendo, que aborda una temática extremadamente similar y básicamente uno al ver esta película y combinarla con este video entiende el miedo que se plasma, ¿no? Esta idea simple de cómo pueden cambiar los roles, cómo se pueden ver subvertidos los roles y esto cómo se enlaza íntimamente con una jerarquía planteada obviamente por el patriarcado. For the other part of your question, which is more about context and history, in relationship to the context of video, the 1980s saw a rejection of the work of the 1970s because in the 1980s, everybody discovered color, cameras and high production values and complicated editing and even more music. MTV brought the idea that video should be accompanied by music, and so the simplified look of the 70s was completely overturned by more aggressive and more high production value work. But the 1980s brought something perhaps more important, which is a huge cultural backlash against feminism and all progressive ideas. So the work of feminists in particular was of little interest except continuingly to feminists. So there was always, and of course, what we might call avant-gardist artists who understood the tradition of
an alternative or different cinema, even though it's video, it's still cinema. Okay, sorry. Thank you. Bueno, y después con respecto a la temática de la contextualización, el contexto y la historia del momento en el cual fue plasmado este video, tengamos en cuenta que en los años 80, del contexto del video, los años 80 vinieron de la mano con un rechazo de todo lo trabajado en los años 70, es decir, marcaron el descubrimiento de la cámara a todo color, de los valores de altos niveles de producción, de la edición y de la música incorporada a los videos. Los años 80 marcaron el surgimiento de MTV y cómo la música tenía que estar enlazada con el video, o sea que la perspectiva, la visión simplificada o más simple de los años 70 quedó completamente socavada por un trabajo muchísimo más agresivo que se fue plasmando en los 80. Y otra característica de esta década, la de los 80, fue como una vuelta en contra del feminismo, como un retroceso con respecto a los avances producidos por los ideales progresistas y del feminismo. Y por eso todos los trabajos que tuvieran que ver con el feminismo en ese entonces perdieron interés para la gente, salvo para las personas que seguían considerándose feministas y los artistas más de vanguardia que entendían la importancia de mantener la tradición de formas alternativas de cine y de video. The further issue is that in the United States, the art world was captured by the market. And this was a huge turn of events because artists in the 1970s felt very free to do whatever they wanted and to have an audience of people interested in art or communities, for example, in my case, of feminists, and the possibility of a greater embeddedness in small groups, including anti-racist and other political groups. Anti-war also. And oh yes, of course. A constant issue is to be engaged. We're always at war, and so we always have to be against war. And interestingly, in the 80s, of course, the United States was making war against Latin America, very overtly in relation to Central America, but also in relation to the regimes in Latin America, the Cono del Sur. So this was very important, but the art world was not interested. But small galleries were. I did a work relating to Chile and Letelier's assassination and torture, as we'll get to, in Brazil and Argentina, the Dirty War and so on, which might only be of interest to Americans, but I'm not sure, I mean US Americans. And of course, there's the problem of the career of a woman. A woman is interesting as a female body and the persona that goes with it. Middle-aged women in art, as in Hollywood, are simply not interesting to the gatekeepers. And so one carries on as one wishes, but maybe without a lot of art world interest. Video was a little different, but whatever. Bueno, entonces otra temática obviamente tiene que ver con cómo el mundo del arte fue capturado cada vez más por el mercado, allá por la década del 80. Estamos hablando de estos cambios que se produjeron en los 80 con respecto a los 70. Y cómo, bueno, en la década de los 70 los artistas se sentían extremadamente libres para hacer lo que ellos querrían o lo que ellos querían y siempre tenían un público interesado, inclusive públicos que representaran colectivos comunitarios como por ejemplo feministas. O sea, estaba la posibilidad de una mayor incrustación, digamos, de una mayor, de que el arte estuviera como más embebido dentro de grupos pequeños como por ejemplo el colectivo antirracista o la gente que estaba en contra de la guerra. Obviamente Estados Unidos, un país muy bélico, siempre en guerra, inclusive en ese momento, por supuesto, con lo cual había que manifestarse en contra de la guerra. Y bueno, en los años 80, tengamos en cuenta que Estados Unidos libró muchas guerras
contra Latinoamérica, más abiertamente en Centroamérica, pero también con los regímenes dictatoriales que se impusieron, que detentaron el poder en el Cono Sur, y cómo, bueno, obviamente esto no era interesante, estos regímenes y estas guerras libradas en las Américas no era interesante para el mundo del arte en Estados Unidos, si bien algunas pequeñas galerías artísticas sí revestían un interés, porque por ejemplo yo participé de algunos proyectos con respecto a la dictadura en Chile, en Brasil y la guerra sucia realizada en Argentina. Pero esto revestía interés más que nada con respecto a o entre grupos de personas más bien representantes de las Américas, no necesariamente de Estados Unidos. Y otra cuestión que se perfilaba muy claramente era la de la carrera de la mujer, ¿no? Las ambiciones profesionales de las mujeres. Tengamos en cuenta que la mujer era vista en ese momento como un ser interesante solamente desde el lugar de su cuerpo, como el cuerpo femenino. Y las mujeres de mediana edad no representaban ningún interés ni para el mundo del arte ni para Hollywood, los más, digamos, los mandamases de Hollywood y del mundo del arte. Aunque con el video la situación era levemente distinta. At the risk of continuing too long with this question of video, I need to say, and its presence in art venues. The art world trying to, in the 80s and 90s, to capture everything that artists made and to commodify it, had a real problem with video. People didn't want to buy video, they didn't understand video, they didn't care about video, but most particularly institutions couldn't really figure out how to show video. If you put it on a monitor in the room, there's a soundtrack, and then there can only be one, or other people get upset. If they put it in theaters, which they often did, nobody went, and critics didn't write about it because they would have to sit through it. So even if it was 5 minutes long, it wasn't until projectors were developed and the acceptance of headphones that, and then rooms painted black with projection screens, that video is accepted. The problem is that you then wind up with video that attempts to look like a very serious film with multiple screens, very serious or very strange. And I used to say, once video became a projected experience in a dark room, it eats the spectator. Formerly, you could consume or eat the video by looking at it, thinking about it, and so on. But once you enter into what's an immersive experience, it's like going to surround sound movies. And so it's an entirely different thing. Mm-hmm. Bueno, y lo que sucedió entonces con el tema del video en general, voy a tratar de no extenderme demasiado en la respuesta a tu primera pregunta, el mundo del arte en la década del 80 y en la década del 90 se volvió como una especie de caníbal de los artistas tratando de comodificar todas sus obras, transformarlas en commodities, ¿no? Y obviamente que había, y con el tema del video la situación era diferente, porque a la gente mucho el video no le importaba. Por otro lado, las instituciones artísticas no sabían cómo exhibirlo al video. ¿Qué hacemos? Ponemos un monitor, le ponemos sonido, entonces tiene que estar el video solamente él solo en una sala para no molestar al resto de la gente o para que no intervenga con otras obras. Si se ponían los videos y se exhibían en teatros, nadie iba. Los críticos tenían que mirar un video que duraba una cierta cantidad de tiempo para poder escribir sobre él, con lo cual los críticos tampoco los miraban, no escribían sobre los videos. Fue recién cuando se instituyó el proyector y los auriculares y la exhibición de los videos en salas negras equipadas con proyectores que los videos empezaron a ser aceptados en las instituciones de corte más artístico. Pero el problema que empezó a plantearse con esos videos es que ilustraban películas como muy serias, eran como abordajes muy serios desde el video, con pantallas múltiples, como una cosa muy extraña. Y bueno, la experiencia que se generaba para el espectador del video era una experiencia donde el espectador era absorbido como fagocitado por el video, ¿no? Este video exhibido en la sala de exhibición en una sala negra, en una sala oscura. Es decir, que se transformaba en una experiencia completamente diferente, una experiencia muy parecida a lo de estar en un cine con sonido surround. I'm discovering I could talk about this forever, so I will simply end by saying what everybody knows, which is that the ubiquity of the
cell phone video and, of course, of the internet have changed everything. And you can see a little video. This is on YouTube, I think, and on Ubu, and so obviously this is now everywhere all the time. Marta, sorry. Y bueno, simplemente para terminar, porque sé que podría estar hablando por siempre acerca de esto, todos sabemos los nuevos fenómenos que se están produciendo, los videos producidos en teléfonos celulares y la ubicuidad de Internet han cambiado absolutamente todo. Entonces, todo, inclusive este video, está disponible en Ubu y en YouTube. Marta fue una de las pioneras justamente en el uso de video y fotografía, en ese momento llamados los nuevos medios, y ha escrito extensamente realmente sobre estos problemas, no solamente como crítica de arte, fue una de las críticas que sí se sentaba a ver estos videos durante esos primeros años, pero además después ha dado muchísimas clases y ha escrito libros incluso sobre los problemas de la estética y la visualidad de los nuevos medios, ¿no? De hecho, en relación a la fotografía, Nico, no puedo ver el PowerPoint ahí está, perfecto. Gracias. De hecho, en relación a la fotografía y al mismo tiempo que estaba realizando Semiotics of the Kitchen, digamos, en paralelo, hay una serie sobre la que me interesaba también conversar un poco, que es la serie Body Beautiful. Hago una traducción malísima, corregime, pero sería como La belleza del cuerpo, o también tiene un subtítulo que es El cuerpo no conoce dolor, en donde algunas de estas imágenes pueden verse. La serie tiene 31 fotomontajes, algunas de las imágenes pueden verse también ahora en UNTREF y están acompañando el proyecto de Marta allí. Pero como pueden ver, son fotocollage, en donde lo que hace Marta es tomar imágenes de los medios, de las revistas femeninas, y a través del collage entonces revertir muchas veces el sentido original de esas imágenes. Es una serie que evidentemente habla sobre la violencia y la presión social sobre el cuerpo de la mujer. Esta imagen a mí me gusta mucho, digamos, en donde se ve a una, bueno, lo ven ahí, ¿no? Es una pareja que se está casando, digamos, y lo que sería la suegra, en verdad, es sería la novia, ¿no? Evidenciando todas esas presiones etarias, sociales, de todo tipo que conviven con nosotros y están en la imagen de los medios, ¿no? Pero hay una obra en particular de la que me gustaba hablar, que es esta, que se llama Cargo Cult, que sería algo así como el culto a la mercancía, la traducción, en donde en ella se están descargando, como ustedes ven, es un barco que está descargando su mercancía, que son también collage de mujeres maquillándose, también tomadas de la publicidad, de la prensa, pero en donde se ve gente trabajando. Esta gente, los estibadores, son personas de color, y tengo entendido además que el título de esta obra, Cargo Cult, hace referencia a una práctica ritual en África, colonial, en donde cuando aparecían mercancías en la costa, por ejemplo, quienes vivían lo entendían como una especie de regalo del cielo, de los dioses, y por eso creaban rituales y cultos alrededor de estas mercancías. Entonces es una obra, digamos, que me interesa en particular porque es muy concreta en relacionar violencia racial, violencia de género y colonialismo. Y que en ese sentido, no quiero extenderme mucho sobre esto porque el lunes Marta va a participar de un panel coordinado por María Inés La Greca, en donde va a trabajar sobre estos problemas del feminismo, pero me parece que acá aparecen muy claramente estas cuestiones de vinculación transversal del feminismo con otras reivindicaciones también. Quería preguntarte entonces, Marta, por tu relación con los feminismos durante la década del 70 y ahora. Our relationship with feminism? Not an issue in your work. I was a feminist, so I know. I
often have to point out, though I think it's fairly clear in the work Cargo Cult, that the development of a feminist viewpoint, the redevelopment of it, because it's been centuries already that these questions have been raised, became the foundation of my thinking about everything, including, of course, war and housing and homelessness and power and relations with other countries and other people in society and the definition of the other. So sometimes people don't see it. They willfully don't see it, but I think it's impossible to ignore in this. I'm not sure I can give you an encyclopedic answer. Ujú. No, I don't expect that. No I sé want si te a puedo dar testimonial one. No sé si te puedo dar una respuesta enciclopédica, pero bueno, tengo que decirles que yo siempre he sido feminista y bueno, se pone muy claramente de relieve en esta obra, Cargo Cult, cómo se va redefiniendo y redesarrollando el feminismo, los puntos de vista del feminismo a lo largo de los años, porque obviamente ya han pasado siglos en los que desde el momento que se fueron haciendo los primeros planteos feministas, y me di cuenta yo en un momento que el feminismo era la base o el cimiento de todo mi pensamiento acerca de todo. No solamente acerca del feminismo en sí, sino también acerca de la guerra, la vivienda, los homeless, las relaciones de poder, los vínculos con otros países y la definición del otro. A veces la gente no lo quiere ver, pero es imposible de ignorar. I just would like to thank you for being possibly the only person in discussing this work who, without prompting, talks about the labor of the men in the image, which is often ignored. It's seen as a unidimensional statement about the pressures on women to create a face, but in fact it is about all the things that you said. Te quiero agradecer en particular, porque ha sido la única persona que señaló sin que le dieran pie en absoluto la presencia de los hombres, la presencia de los estibadores en la imagen, porque en general la percepción o la manera como esta obra se interpreta es como una declaración unidimensional acerca de la presión ejercida sobre las mujeres y sobre el rostro de la mujer, la parte estética, cuando en realidad esta obra habla de muchas más cosas. I realized after a while that this work fits into a category that is obvious, which is invisible labor. It represents two forms of invisible labor, which by invisible labor, I don't mean that the results are not visible, but the process is both acknowledged and ignored, which is the process of labor in the case of women of producing their face, which is supposed to occur out of the presence of viewers and yet is constantly being sold to us in advertising and elsewhere. And of course, the labor of people who actually move things from one place to another or do other jobs that we know are essential. We see people cleaning and carrying and doing everything we know is our jobs classified as not fit for middle-class people, but they are made invisible in terms of the costs of labor and what it imposes on us and how it locks us into place. Okay. Bueno, y otra cosa que quiero señalar es cómo el trabajo que está ilustrado, el concepto de trabajo que está ilustrado en esta imagen, en esta obra, encaja en una categoría que es obvia, que es el trabajo invisible, la mano de obra invisible. Y hay dos formas de trabajo invisible que están ilustradas en esta obra. No quiero decir con invisible que el resultado no sea visible, el resultado muchas veces lo es, pero lo que es invisible es el proceso, es ese proceso de trabajo que es ignorado. Por un lado tenemos un trabajo invisible que es el de la mujer produciendo su rostro, ¿no? El maquillaje, algo que supuestamente tiene que suceder fuera de la presencia de los otros, pero que al mismo tiempo vemos exhibido todo el tiempo en la publicidad, la mujer maquillándose en los medios, en la publicidad. Y por otro lado, el otro trabajo invisible que aparece ilustrado en esta obra es el de las personas que mueven cosas, las personas no solamente que mueven cosas, que limpian, que llevan objetos de acá para allá, trabajos que son considerados como no aptos para la gente de la clase media y que se vuelven trabajos invisibles en términos de los costos de producción y cómo eso se va invisibilizando.
two further notes. One is that the men are men of color, whether African American or from other countries, though since it's an American thing, I assume they're African American men, and the supervisor is a white man, which is, you have to look at it to see that, but people often don't see the men at all when they look. And the other is that the other point is, of course, all the women are white. So the naturalization and embeddedness of the idea of who is even worthy of addressing and similar concerns is present. And the cargo ship represents the physical movement from one part of the world to another of goods, obviously. And the images represent, of course, the transmission of hegemonic ideas of culture, particularly the culture relating directly to the body as it circulates. So at that moment in the mid-70s, this was just cargo ships, containerized cargo ships were just being invented. So this represents a kind of an anatomy of the way ideas and practices circulate. Bueno, y otra cosa importante entonces es cómo la presencia de las personas de color, que pueden ser afroamericanos, si pensamos que esta obra está inserta en Estados Unidos, sin duda serían afroamericanos, pero también pueden ser de otros orígenes, y una cosa interesante a tener en cuenta es que el supervisor es blanco. Pero bueno, la realidad es que muchas personas, muchos de los espectadores no ven, no perciben la presencia de los hombres en la obra, y otro punto a tener en cuenta es que todas las mujeres en la obra son blancas. Ese es otro detalle importante, y de lo que habla es de la naturalización o la incrustación de la idea de quién es una persona a la que vale la pena dirigirse. Y otro concepto que está muy incluido, está muy presente en la obra, es la del barco de carga, la nave que transporta containers, que obviamente representa el movimiento físico de bienes, de mercadería, y bueno, la imagen... esta imagen representa la transmisión de una idea cultural hegemónica, de una hegemonía cultural que está vinculada con el manejo del cuerpo, de cómo se percibe el cuerpo. Tengamos en cuenta que a mediados de la década del 70 los barcos que transportaban containers estaban recién empezando a irrumpir en la sociedad, era una cosa completamente nueva, y esta imagen entonces, o esta obra, representa la anatomía de las prácticas que tienen que ver con la circulación de las ideas. Quería volver un poco también a estas imágenes y a la serie de Body Beautiful. Incluso podemos pensar en Semiotics of the Kitchen para hablar un poco también sobre el humor en tu trabajo. Bueno, veíamos un poco esta imagen, a mí esta me da mucha gracia, ¿no? Esta foto matrimonial en donde aparece, digamos, todos ellos súper vestidos, y esta figura, digamos, como de la suegra o de la señora, que no sé, nosotros diríamos una vecina, pero despeinada, ¿no? Pero incluso Semiotics of the Kitchen se puede describir como una especie de parodia, digamos, un género que está evidentemente ligado a la risa y al humor. Hay una performance tuya, si, no recuerdo ahora el nombre, pero que en donde terminás tirándole una torta en la cara a un curador. O sea, directamente un gag clásico de los tres chiflados. Bueno, y la imagen incluso, digamos, esos son como humor físico, podríamos decir, pero la imagen esta que estamos viendo es una imagen de la retrospectiva de Martha que tuvo este año en el Jewish Museum, que llevaba de nombre, digamos, a través de un juego lingüístico, la retrospectiva se llamaba Irrespective, ¿no? Algo así como desconsiderada sería el juego. Te quería preguntar entonces sobre eso, sobre el humor y qué función juega en tu trabajo. Well, I can only say, speaking of my origins, I am a New York Jew. I stem from a culture of burlesque and mockery and parody, and it's impossible to escape. I think we learn at a very early age how to do this, and I would say we need to point out
that irony, and humor are the marks of people who know they are powerless and subject to being ejected or killed at every moment, which is why the comedians in New York in the US used to be Jewish and now are African American and Latino and Arab and so on, because the recognition that this is the way powerlessness can insert itself into discourses of power bypasses the defenses of the audience. Bueno, con respecto a la pregunta del humor, no puedo renegar de mis orígenes. Soy neoyorquina y judía, con lo cual el burlesque, la parodia, la burla, el chiste, es algo de lo que uno no puede escapar. Es algo con lo que nosotros hemos estado en contacto desde chiquitos, desde la más tierna edad. Y la ironía y el humor son marcas de las personas que están desprovistas de poder y que están sujetas a ser asesinadas en cualquier momento. Por eso, en un entonces, los comediantes en Nueva York eran más que nada judíos y actualmente son de origen latino, afroamericano o incluso árabe, porque la falta de poder se inserta en los discursos de poder y de esa manera como que logra circunvalar las defensas del público. Is that enough? Yes, ¿Suficiente okay. I eso? was expecting a joke. Estaba esperando un chiste. I'm incapable of making jokes, but No. I am a burlesque artist and a parodist, and I have to say, even when I was teaching for many, many years, I was teaching not in New York, but in New Jersey, which is one state over. And I had to explain to my students that half of what I said was a joke, but that they had to figure out themselves which half was the joke. Bueno, sí, yo soy incapaz de contar chistes, pero sí soy una artista que está muy inserta en el burlesque y en la parodia. Y cuando era docente, yo daba clases en Nueva Jersey, el estado que está justo al lado de Nueva York, les tenía que explicar a mis alumnos que la mitad de lo que yo les enseñaba era un chiste y que les correspondía a ellos adivinar a qué mitad correspondía. Lo que estamos viendo ahora es una serie también muy conocida de Martha, que también se hizo en paralelo a la serie de Body Beautiful, que se llama House Beautiful, Bringing the World Home, y que bueno está relacionada evidentemente a la guerra de Vietnam, aunque después Martha la rehizo, o la continuó, mejor dicho, en relación a las guerras de Afganistán e Irán. Si no me equivoco, Irak, en el 2004 y en el 2008, si no me equivoco. Es una serie muy interesante porque son fotocollages, igual que Body Beautiful, pero si uno las observa de cerca no va a encontrar nunca las marcas del recorte y el pegado, digamos, que uno debería encontrar en un fotocollage, porque de hecho, hasta donde tengo entendido, no existen originales, porque estas obras fueron hechas para circular como flyers en movilizaciones antibélicas, ¿no? Son imágenes tomadas de la revista Life en general, imágenes interiores banales. Ustedes saben que muchas veces se ha señalado, y esto también ha sido una lectura clásica de esta serie, que la guerra de Vietnam fue la primera televisada. Entonces aparecen, bueno, por supuesto, las imágenes del living, ¿no? La guerra del living, y en la casa también convertida de alguna manera en un stage televisivo, ¿no? En un TV set. Me preguntaba en relación a esta serie que tuviste que rehacer en el 2004 entonces y en el 2008. Vos muchas veces en tus escritos, si bien tu trabajo evidentemente responde a una práctica social, has hablado de que el arte es incapaz de producir un cambio social. Y sin embargo existe, o creo que existe en tu trabajo, una beta esperanzadora, uno podría creer, que tiene que ver con la transformación de la subjetividad como una posibilidad justamente del cambio social. Te quería preguntar si estabas de acuerdo, digamos, con esta afirmación. Thanks. I'm mostly agree. What I would say a little more strongly is art doesn't make change, people make change.
And in order for people to make change, they need to not just change their minds, but their behavior. And in particular, I believe that social change occurs in the street. That without showing up en masse over and over, change does not occur. This is a lesson that became vitiated and lost for about 20 years in the US, particularly because of the rise of social media, which gave rise to something called clicktivism, where you click on a link and that's how you express your support. But that was an underestimation of the young people who were accused of this, because pretty soon they understood they had to go into the street. Yeah. Just give you a moment. Bueno, estoy de acuerdo con lo que señalás en cierta forma. Una cosa que me gustaría decir es que el arte no genera cambio, lo que genera cambios es la gente. Por eso, además de cambiar la mentalidad, es muy importante, fundamental, modificar la conducta. Y el cambio social fundamentalmente tiene lugar en las calles. Esta es una lección que se fue perdiendo a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos en Estados Unidos, por causa de las redes sociales y este fenómeno que yo denomino el clicktivismo, ¿no? Esto de darle click a los likes como un loco. Digamos, fueron acusados, obviamente han sido acusados los jóvenes de incurrir en este clicktivismo, pero esto es una subestimación porque muy pronto los jóvenes se dieron cuenta de que es necesario salir a las calles también. So, the power of art is indeed in condensing and crystallizing lessons that you can draw from the great barrage of everyday life. It draws out certain conclusions or tendencies, and this is how people can help form their own ideas about the relationship to the basically propaganda that is besieging us every minute, even when it isn't in the form of a direct message, but rather is embedded in the narratives of stories and news items and so on. So art's power is in relationship to the hold that messages have upon us that stem from other sources, that is not from our family or friends, but rather from sometimes unknown sources, whether it's Russia, which has been very powerful on social media everywhere, but in particular in the US. But it requires that step of deciding to actually do something. In 2002, millions of people around the world came out to protest the likelihood that the United States was going to invade Iraq. And it didn't stop the United States from invading Iraq. So many of my young friends and students said, we all came out and it didn't do anything. Well, it took a little while for people to understand that showing up once doesn't solve the issue. Bueno, y una cosa importante es que el poder del arte consiste en condensar y cristalizar las lecciones que nos enseña el cúmulo de experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. El arte entonces sirve para alcanzar conclusiones y cristalizar tendencias. De esta manera la gente, por ejemplo, puede elaborar o puede forjarse una idea en torno a la propaganda que nos rodea, que nos invade, a cada minuto, a través de mensajes más bien directos o mensajes indirectos, con historias o con diferentes noticias. El poder del arte entonces tiene que ver con esta forma o con digamos, evitar o resolver la manera como los mensajes que nos mandan los medios y las redes sociales también nos atrapan a nosotros, mensajes que provienen de otras fuentes, y cuando digo otras fuentes no me refiero a la familia o a los amigos, sino fuentes que quizás no conocemos. Por ejemplo, Rusia en Estados Unidos últimamente ha tenido mucho poder con respecto a los mensajes que ha emitido a través de las redes sociales, pero vuelvo a señalar, es importante
ir a la acción, hacer algo. En 2002, millones de personas salieron a protestar contra la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Irak, y Estados Unidos invadió Irak de todos modos. Y mis estudiantes, mis conocidos me decían, ay, pero ¿cómo si yo salí a manifestarme? Bueno, llevó un tiempo hasta que la gente se diera cuenta de que con salir a manifestarse una sola vez, las cosas no se resuelven. Marta, vos has trabajado mucho también la relación que el arte, digamos, tiene dentro de estos procesos, dentro de la misma serie, digamos, de tú el PowerPoint en esta imagen, porque se puede ver muy claramente cómo en estos interiores hay diseño, hay consumo, hay arquitectura, pero también hay obras de arte, ¿no? Ahí se puede ver muy claramente un Giacometti, que también forma parte de esta vida familiar, ¿no? Es un tema además al que te venís refiriendo y has escrito sobre esto. Recuerdo un texto, por ejemplo, que fue publicado en castellano por la editorial Gustavo Gili, si no me equivoco. Es un texto de fines de los 70 en donde vos estás trabajando en realidad sobre la fotografía y sus públicos. Y bueno, te referís, digamos así dicho muy rápidamente, como la división, digamos, de las esferas kantianas, digamos muy rápidamente, en donde el arte ya no tiene que ver ni con la verdad y sí tiene que ver con el gusto. Le quitó muchísima agencia o posibilidad al arte para poder vincularse con problemas públicos, y cómo eso también supone que el arte solo puede tener una relación positiva con las clases privilegiadas y no ya con las clases obreras, digamos. Pienso un poco en estas obras circulando como flyers durante los 70, digamos, esta obra de intensa crítica social circulando como flyers, entonces en los 70, y cómo hoy son vistas en museos. Y me pregunto también cómo la gradual aceptación de la crítica social, incluso dentro del discurso del arte, afectó tu obra y cómo ves este problema. I wasn't really interested in the art world, so I'm going to the end of your question. I did what I did. It didn't occur to me to adjust my production in order to please what we call the gatekeepers of institutions. Following Brecht, I believed you don't expect to be rewarded by the people you kick. Mm-hmm. So I was lucky. I had a teaching job. I did not have to make my living by selling work. I also traveled around mostly in the US and gave hundreds of lectures on my work, because talking about art is 1/3 of my practice. 1/3 making art, though I wish it was more. 1/3 teaching, in effect, and 1/3 writing. Of course, it doesn't fit into those numbers, but in terms of my idea of what it is I, as an artist, have to do, those are the 3 prongs of my work. The impossibility of the owning class, the high bourgeoisie, accepting critical work is it's very low, except if it's about long ago or far away. But even there, I remember going to either the Metropolitan Museum or the Museum of Modern Art in New York, but I think it was the Metropolitan because it was a historical image of a strike, something you normally would never see. And right in front of us, this was in the 80s, I think, or maybe the 70s, 2 very well-dressed businessmen in their 60s were looking at the picture, and one said to the other, class struggle. This is a term that's never heard in the US, but they know this term. And the right always deploys the term class struggle against any effort of working people to manifest themselves.
Did I Bueno. go near your question? A mí nunca me interesó el mundo del arte, nunca sentí que tuviera la necesidad de ajustar mi producción para complacer a los mandamases del mundo del arte. Como decía Bertolt Brecht, uno no puede esperar ser recompensado por las personas a las que uno les pega patadas. Y siempre, por suerte, tuve mi trabajo como docente, siempre también otra cosa a la que me he dedicado muchísimo es a viajar por Estados Unidos dando disertaciones, presentaciones, con lo cual, bueno, mi actividad artística está dividida en tres partes o en tres ejes. Un tercio hacer arte, me gustaría hacer más, pero bueno, un tercio, digamos que no es justo así, pero bueno, un tercio hacer arte, un tercio la docencia y un tercio escribir sobre arte. La imposibilidad de la alta burguesía de aceptar los trabajos críticos es baja, salvo que estemos pensando en hace muchos años o muy lejos geográficamente. Me acuerdo que una vez en el Metropolitan Museum, no me acuerdo si era el MoMA o el Met, que había una foto, una imagen histórica de una huelga. Una imagen de hace mucho tiempo. Esto recuerdo que fue una anécdota que data, no sé si de los 70 o de los 80, y había dos hombres de negocios, dos ejecutivos de más o menos 60 años, y uno lo mira al otro, ¿no? Estaban mirando esta foto y uno le dice, lucha de clases. Es como que la gente, ellos sí habían escuchado sobre este término, pero en general es un término que no se escucha en los Estados Unidos, porque enseguida la derecha empieza a utilizarlo para poder oponerse a cualquier intento, cualquier esfuerzo por parte de las personas de manifestarme, este término lucha de clases. The reason that I decided to do photo montages against the war in Afghanistan and Iraq is as follows. I didn't make photo montages from the mid-70s until the 2000s. It was something I did maybe one or two on housing, actually. But I thought, and I was working with an anti-war group called Artists Against the War, and we did things collectively, but most of the work was designed by other people because I'm not a good graphic designer. And we had a number of really good graphic designers, and I thought, I have to do something for myself here as well that's separate, just to satisfy this need to speak. And I thought, okay, what could I do? And I decided to do something that artists don't do, to return to something I had done 30 years earlier. Now, I have to say I was drawing on my status as an artist now visible in the 2000s. And I knew that people would say, but you did this already, how could you do that? And my answer was ready, and in fact this did occur, which is, we're doing the same thing we did 30 years ago. What's the difference? What have we learned? Nothing. And the other reason that I had was very simple. I knew that a lot of people would hate the newer works, because they were about now. And I could say, you don't like these because they're political? How come you like the ones from the 70s? As a way of pointing out that two things. One is that politics of the moment is sometimes looked back on as aesthetic, nostalgic, whatever, and therefore collectible and showable, whereas something that relates to the issues of every day is not. So it had to do with exhibition practices and collection practices, but the other thing is that I could disseminate them on the internet now, and they were in museums, because museums now felt they had a different relationship to public discourse. So there were a lot of reasons why I did this, but I also understood that the people who saw them, by and large, wouldn't care what I did 30 years ago and were interested in the now, so that in effect, its message was still about the present the same way as the ones in Vietnam were. And I have to say with all humility that where they've been shown in museums, including just recently in New York, the staff of the museum, the guards, invariably came up to me and said, we love these works. And in fact, we were photographed together in front of them.
at the close of my exhibition. So I'm saying that in the art world, there's a complexity of address, and it isn't always apparent who's looking at what and why, and who's making what and why. It's what an old artist says. Mm-hmm. Bueno, la percepción de que mi decisión de hacer fotomontaje tenía que ver con mi oposición a la guerra en Afganistán y en Irak no es del todo cierta. Yo me dediqué a los fotomontajes después de los años 2000, si bien hice un poco de fotomontaje en la década del 70, pero no profusamente. Sí trabajé con un grupo antibelicista que se llamaba Artists Against War, Artistas contra la Guerra, y trabajábamos, bueno, diseñando diferentes tipos de trabajos que tuvieran que ver con oponernos a lo bélico. Yo no era una buena diseñadora gráfica, y por eso dije, bueno, todos los trabajos que puedan tener que ver con eso prefiero que los hagan personas que realmente sepan hacer diseño gráfico. Lo que preferí hacer en ese entonces fue regresar a algo que yo ya había hecho hace 30 años, y una ventaja con la que conté en ese momento es que como artista yo ya me había transformado en alguien visible, y la gente obviamente que iba a ser capaz de decir, pero vos esto ya lo hiciste. Yo ya estaba preparada para esa pregunta y para la respuesta que yo iba a dar. Yo iba a decir, sí, esto yo ya lo hice hace 30 años, pero ahora 30 años después nada ha cambiado. Nosotros no hemos aprendido absolutamente nada. Y otra cuestión tenía que ver con el hecho de que un planteo que yo quería hacer, un planteo muy simple, el hecho de que las personas quizás no iban a sentirse tan afectas a estos trabajos más nuevos que yo, a estas obras más nuevas que yo estaba presentando. Y este es un planteo que yo quería hacer porque el trabajo, la misma obra que plasmada en la actualidad la gente no aprobaba, era la misma obra que, datando de los años 70, la gente sí iba a amar. Entonces, ¿cómo está todo teñido por el discurso político, digamos, o por lo político, ¿no? ¿Cómo puede estar teñida una obra por una nostalgia estética y, por lo tanto, ser una obra pasible de ser recolectada, de ser parte de una colección, mientras que esa misma obra inserta en el presente no reviste en absoluto esas características? Entonces, bueno, la exposición, eso también estaba relacionado con las prácticas de exposición y demás, y también con la posibilidad de que en ese momento yo ya podía exhibir mis obras en Internet. Y como también otra cosa interesante es cómo con el correr del tiempo los museos se fueron relacionando de otra manera con el discurso que le daban o que emitían al público. Pero bueno, básicamente lo que yo quería era mostrar cómo una cosa que quizás no solía ser interesante hace 30 años ahora podía revestir un interés, y cómo ese mensaje entonces puede ir cambiando. Y me acuerdo cuando se empezó a exhibir esta obra en diferentes museos, en un museo de Nueva York, el personal del museo invariablemente se me acercaba y me decía, hemos amado esta obra, realmente esta obra nos encanta. Entonces, bueno, el mundo del arte básicamente con lo que trabaja es como con una complejidad en la manera de dirigirse al público y en la manera de dirigirse a quién está viendo qué y por qué. Esta obra la nombramos, se llama Un caso simple de tortura, un simple caso de tortura, mejor dicho. Es una obra, como mencionaba Marta, digamos, en relación a las últimas obras sobre la guerra, que ella hace en el 83, digamos, en referencia a este actualismo, decía, o cómo incorporar la noticia, digamos, o la agenda política del momento dentro de sus piezas, que ella entonces decía en el 83, y que ya está incorporando, como para que se den una idea, los juicios sobre verdad y justicia en Argentina, es decir, mientras estaban produciendo. Es un video de 60 minutos que por supuesto no vamos a ver, pero en donde me interesaba hablar de la función de la voz de Martha, justamente de cómo Martha incorpora su propia voz dentro de los videos, porque lo que ella hace en este caso es tomar esta nota, este artículo, en verdad este filósofo, Michael Levin, que escribe en Newspaper, si no me equivoco, en Newsweek, en la revista Newsweek, en donde básicamente defiende la tortura como un recurso de los estados ante posibles amenazas terroristas. Entonces la voz en off de Martha lo que hace, bueno, recupera un montón de materiales que vienen de cómics, de revistas, de diferentes medios que trabajan, que hablan sobre la tortura,
y la voz en off de Marta entonces va leyendo el artículo de la revista y contrarrestando a través de esas imágenes las tesis de Levin, a la vez que denuncia toda la connivencia de empresas estadounidenses que apoyan regímenes políticos, por ejemplo, violentos en Argentina, para no ir más lejos. Me interesaba entonces preguntarte sobre la primera voz, digamos, la primera persona en estas, no la primera persona, digo mal, tu voz, o sea, todo ese acto performático. Y también me interesaba recuperarla a esta obra como uno de los ejemplos en donde tu obra se ha dedicado a Latinoamérica, y muy especialmente a Cuba y a Chile. Como decíamos, Marta, ustedes saben, viene de inaugurar una muestra en Chile, en donde dentro de la muestra están de alguna manera incrustadas dos obras que ella realizó sobre el autoritarismo en Chile, pero también una que realizó en el 97 sobre el ingreso de Chile al NAFTA, ¿no? Al Tratado de Comercio de NAFTA. Me fui de tema, digamos, pero te quería preguntar sobre todo quería mencionar tu relación con Latinoamérica, que me parece muy, muy interesante, pero te quería preguntar sobre todo por tu voz dentro de estos videos. También tenemos en la muestra la Martha Rosler Rick's Vogue, en donde es un video en donde vos lees Vogue y donde también es tu voz la que aparece. My voice is very particularly New York. I was listening to the Trump on the radio this morning and thinking, God, I wonder if I sound like him. His voice quality is so horrible. But we both have New York accents, and particularly we both have the outer borough accents, not Manhattan, New York accent. So it's a woman's voice. It's a New York voice. It's a disrespectful voice. It's not suave or flowing, and I've used it in many works, including Vogue, but also Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained, which is about the... Okay, yes, that, right. Which is about, sorry, which is about the control of women and others on the basis of various forms of measurements, whether physical or mental or whatever nonsense regimes produce in order to deem others to be inferior. But it's centered on women, but not only. My voice is a reminder that the voice you usually hear is practiced and suave and mellifluous and sweet and urgent and just generally, we used to call those voiceovers the voice of God, which is interesting to me. I'm not God, and in fact, God isn't a woman in those instances. In the Simple Case for Torture, I invited friends who had no voice training to read sections of the work as well, and I've done that for other works, just to remind people, as I hope there's some suggestion here, that it's a conversation in which someone who's near you in many ways is speaking to you and is hoping that you're able to actually hear it after saying, oh, that's not a professional voice, I don't have to listen to it. Mm-hmm. Bueno, con respecto al tema de la voz, bueno, mi voz es claramente neoyorquina. Justo hoy a la mañana estaba escuchando a Trump en la radio y dije, ay, espero no sonar como él porque tiene una voz que es verdaderamente insoportable, infumable. Bueno, y es un acento neoyorquino el que nosotros dos compartimos, que es de los distritos externos, digamos, a Manhattan. No es el típico acento de Manhattan, digamos, más céntrico de Nueva York, sino más que nada de las ciudades que están o de los barrios que están en la periferia de Nueva York. Y bueno,
mi voz, que es una voz femenina, una voz neoyorquina, una voz irrespetuosa, una voz que no tiene por intención fluir de una manera, digamos, de una manera tranquila, y justamente es una voz que yo utilizo en diferentes obras, como por ejemplo una obra que se llama Vital Statistics of the Citizens, y también en esta obra que vos acabas de mencionar, The Case for Torture. Es una voz que obviamente tiene que ver con diferentes aspectos. La voz de la mujer es vista como una de las expresiones en las que se basan diferentes hegemonías para medir aspectos físicos y mentales de las personas para poder considerarlas en una cierta posición de inferioridad. Y en este caso, mi voz está contrapuesta a la típica voz que uno suele escuchar en diferentes medios, esa voz meliflua, esa voz practicada, esa voz de locutor, que muchas veces se denomina justamente la voz de Dios. Mi voz no es la de Dios, y sin lugar a dudas, Dios no es una mujer en las instancias que yo les acabo de ilustrar, ¿no? Las instancias más hegemónicas. Y bueno, en esta obra de Case for Torture, yo inclusive invité a amigos míos que no tienen la voz entrenada en absoluto para que leyeran diferentes pasajes, y esto con la intención de recordarle a la gente que en esta conversación hay una persona que está cerca de ellos diciéndoles algo que esperan que el público llegue a escuchar después de pasar por esta instancia de decir, esta voz que estoy escuchando no es una voz profesional y por lo tanto no estoy obligado a prestar atención. Sí. Estos son trabajos, son muchos trabajos de Marta que estamos reduciendo en una serie de imágenes. Son 3 proyectos muy grandes que Marta realizó. El primero de ellos es los Garage Sales, que son del 73. Es un proyecto en verdad que ella hizo varias veces entre el 73 y el 2012, que consistía, como dice su nombre, en una serie de ventas de garage, ¿no? Estas ventas de objetos usados que se hacen mucho en Norteamérica. Que la primera vez que Marta lo hizo, puso en venta sus propios objetos. Las próximas, en las otras ocasiones, eran ya objetos de segunda mano, de objetos usados. Pero que también es una obra que tiene que ver con la forma de crear subjetividades o identidades a través de representaciones o de los objetos que nos representan. En esos proyectos, Marta donaba también las ganancias, creo, hasta donde tengo entendido, a asociaciones que trabajaban sobre políticas de vivienda en Estados Unidos. Las políticas de vivienda es un tema central también en el trabajo de Marta en los últimos años. Lo que ustedes están viendo acá es un trabajo sobre Greenpoint, que es el barrio en donde Marta vive y en donde Marta ha ido registrando a través de sus fotografías durante varios años los cambios radicales que se han dado en la topografía y en los negocios de su barrio, a través de los procesos que se llaman de gentrificación, ¿no? Como digamos, se desplaza una población con menos recursos económicos en general en pos de la reinvención de ese espacio por parte de una clase social más privilegiada. Otro de los proyectos importantes que hizo Marta sobre este tema es una serie de 3 exhibiciones o de 3 proyectos que se llamaba Si tú vivieses aquí o If you lived here, que fue una serie de 3 proyectos, entonces digo, que trataron sobre las políticas inmobiliarias y de viviendas en Estados Unidos y básicamente sobre la crisis de estas políticas que generaron muchísimos de homeless en Norteamérica a partir de la década de los 80. Bueno, y que en estos proyectos Marta interactuó con cientos de activistas, investigadores, artistas, etcétera. El tema es también uno de los temas que ella ha trabajado en sus escritos. Aquí ven 2 de las publicaciones en donde ella desarrolló este tema. Esta es la que se tradujo en castellano, que está en las librerías, digamos, se puede leer en castellano, que creo que es el único material, no, porque creo que es el único material en castellano que se ha traducido en el último tiempo de tu trabajo. Y ahí en ese libro, además, que se llama Clase Cultural, Marta desarrolla una investigación muy fuerte,
no solamente sobre estos procesos, sino sobre todo cuál es el rol que cumple la clase cultural a la que creo que la mayoría de nosotros pertenecemos o podríamos pensar dentro de la tesis de Marta que pertenecemos, y también cómo nos vemos afectados por esos proyectos. Por esos proyectos no, por esos procesos. Es un tema muy amplio, pero quería de cualquier manera pedirte que nos cuentes un poquito más sobre eso, en especial tu análisis sobre el rol y la afectación de la clase social dentro de estos procesos de cambios urbanos. So, you showed the garage sales. I show everything. I know, we're running out of time. Yeah, this is a bit difficult. No. So, where should I start? With I can divide it. Do you want me to show some images? I can No, it's not. No, you could just tell me which one you want me to talk about now, and we can. Well, mostly I would like to talk about the book, your thesis on the book, on cultural class. Okay. Vamos a hablar más que nada sobre el libro sobre clase cultural. First, let me say that homelessness is an immense, unstoppable program in the wave, catastrophe in the United States, which is only continuing to grow. And it has to do with the return of the middle class to the cities they had abandoned in the 1970s and 80s, and partly in the 60s. Partly as a result of the desire to create suburbs and to move people across the country. And also, and this is very important in the United States, as a result of what we call white flight, which is that as the center of cities became less desirable to businesses and the middle class, people of color, mostly at that time African Americans, moved in. The conditions deteriorated because literally cities removed maintenance and funding for the upkeep of the middle central city. And then the children of suburbia looked around and realized that life was extremely boring. There was nothing to do, and that all the interesting cultural possibilities and collections and orchestras and whatever it is were occurring in the cities. But some cities were declining because of the end of industry, like the car industry in Detroit. So we see a huge wave of largely educated, middle-class people, which means they were mostly white, though not only, moving back to the cities and displacing the populations that had made it their home. Now we find ourselves in a situation where most of the major cities, including New York and Los Angeles, and less so Chicago, are not affordable for the people who work there, only for the people at the much higher level of the professional class and above. And we also have a free flow of foreign money buying condominiums in 5 different cities around the world and not living there, but using it as a box to hold their money. And maybe visiting once every 2 years. So we're seeing a huge pressure on the population and on rents and homelessness and even housing itself for people who can afford something is an intractable, politically destabilizing problem and a source of great misery. So the fact that I did a work about it in 1989 means that that was the first wave of neoliberal resurgence or appearance in the U.S. under Ronald Reagan. It created a huge wave of people who were evicted, and now we're back exactly to the situation, only worse, because it's everywhere, not just in a few cities like New York. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, el tema de los homeless, los sin techo, es una verdadera catástrofe en cada vez mayor crecimiento en los Estados Unidos.
Y esto está vinculado con el regreso de las clases medias a ciudades que habían sido abandonadas por las clases más pudientes en la década del 70, del 80 y ya inclusive un poco en la década del 60. ¿Y por qué están regresando estas clases más pudientes? Bueno, por un deseo de generar un movimiento de personas en el país y bueno, por razones que les voy a explicar ahora. En una época, en la década del 70 y 80, la gente de clase media y de clases superiores o de clases más pudientes fueron retirando del centro de las ciudades porque se habían vuelto menos deseables como lugares donde vivir. Por eso, como las ciudades se fueron vaciando, sobre todo las zonas céntricas, las personas menos pudientes, afroamericanos, pero personas de otros orígenes también, empezaron a ingresar y por eso, y en relación con eso, las ciudades empezaron a carecer de mantenimiento y financiamiento en estas zonas céntricas. Después, con el correr del tiempo, los hijos de las familias suburbanas se dieron cuenta de que la vida en los suburbios era extremadamente aburrida, se dieron cuenta de que todos los espacios culturales y las actividades culturales existían en las ciudades y obviamente quisieron volver a las ciudades. Esto obviamente está también relacionado con la declinación de las movidas industriales en las ciudades, como se vivió con la industria automotriz en Detroit y en otros lugares, en otras urbes también. Entonces, bueno, las personas más educadas, las personas más preparadas empezaron a regresar a las ciudades y empezaron a desplazar a esas personas que se habían instalado en las ciudades en otras décadas. Este es un fenómeno entonces que inclusive al día de hoy está ocurriendo en Nueva York, en Los Ángeles, también en Chicago, entre otras ciudades, que se han vuelto en ciudades, se ha transformado en ciudades inaccesibles para las personas que allí trabajan. Son ciudades donde viven, donde pueden tener una propiedad personas extremadamente pudientes o donde las propiedades pertenecen a personas que invierten en esas propiedades como forma de justamente canalizar su dinero, como para poder canalizar su fortuna, visitan cada tanto, pero nada más. Entonces esto coloca presiones cada vez más grandes en las poblaciones y la dificultad del acceso a la vivienda y por lo tanto los sin techo es un problema políticamente desestabilizador, es una fuente de gran infortunio y bueno, esta obra que yo empecé en la década del 89 fue hecha en el contexto de la primera ola del resurgimiento del neoliberalismo con Ronald Reagan y mucha gente que fue expulsada de sus hogares obviamente y obviamente en este momento estamos volviendo a la misma situación, sino peor. This is not a talk on homelessness, I have to say. Of course, it's a worldwide phenomenon, and particularly in so-called developed countries where there's no acceptance of an informal housing sector. However, if you go to Paris, for example, or Portland, Oregon, or many other cities, well, Portland's the U.S., you'll see rows of people sleeping in tents. So there's been a kind of informal acceptance of the idea that it's good enough for some people to live outdoors in a flimsy shelter. South Africa, which had a revolution 20 plus years ago, has a larger population living in shacks and homemade communities than it did at that time, because the redistribution of wealth and the production of housing, affordable housing, has not actually taken place. So I will leave this subject, which deserves a lot of attention and relationship to contemporary and local events. I'll just leave it there as a quick summary of things you already know, and talk a little bit about the role of the creative community. The creative community is a funny term. It's invented by other people, but what it allows is the incorporation of artists into a class of people who work for the information economy, whether they're answering the phones in call centers or producing the immense amount of online content and branding that's necessary in a world in which commerce flows everywhere while people don't. You
Yeah, thank you. Bueno, entonces el tema de los sin techo, obviamente que no es un tema privativo de Estados Unidos, es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados, donde hay una falta de aceptación por las viviendas informales. Últimamente se está viendo, por ejemplo, en París y en Portland, que es una ciudad de Estados Unidos, filas de personas que se alojan en carpas a la noche. Es como que esta aceptación está surgiendo, ¿no? Como una aceptación de que para algunas personas está bien, está ok, que vivan al aire libre o a la intemperie. En Sudáfrica, por ejemplo, un país que vivió una revolución hace 20 años, la cantidad de personas que viven en chozas aumentó muchísimo. Hay muchas más personas viviendo en chozas hoy en día que hace 20 años. Y eso es porque la redistribución de los fondos y de las viviendas no ocurrió como debía ocurrir. Entonces, bueno, un tema al cual prestar atención y, bueno, simplemente me gustaría cerrar esa parte de mis comentarios. Y por otro lado, quiero hablar del rol de lo que se conoce como comunidad creativa. ¿Qué es este término? Es un término inventado por otros y eso hace que sea un tanto gracioso. Y esto tiene que ver con la incorporación de artistas a ámbitos que están más que nada movidos por el dinero. Se trate de ponerlos simplemente detrás de un teléfono o ponerlos a generar la cantidad, la plétora de contenidos online que es necesario generar hoy en día. To just look at the question of artists, already in the late 1960s, mayors in cities realized that communities and neighborhoods that artists move into were eventually transformed by the artists into places that other people might want to visit. And this was a fairly long process in New York. At the time, artists moved into these neighborhoods that had suffered from white flight. They were among neighbors who were different from them, but this is not a problem. Artists have always been able to live in neighborhoods where the people that they deal with every day are working class and whom they regard, and they regard themselves as part of the community. This is not a problem. Artists often are struggling to make a living. So this is a familiar situation, or they move into old, abandoned manufacturing spaces. But by virtue of being involved in the production of culture, other people are drawn there, whether to visit studios or to buy work. And the invention of loft living, which occurred in New York in the early 1970s, meant that the patrons wanted to live the way the artists did in these open spaces. And this created an enormous boom for real estate, which actually was foreseen by the city government that created an artist area in Soho. They didn't think that loft living would be the issue, but rather the idea that the neighborhood, which formerly seemed dilapidated and full of undesirable people, now is a possible place to live. And then a guy named Richard Florida, who is an American, wrote a book called The Creative Class about 15 years ago, in which he said the best strategy for cities everywhere and for countries is to promote the creative class, and here's where the different forms are incorporated. I said high-earning designers are put together with struggling artists, and to support them and promote them and help them take over neighborhoods. And then, of course, the inevitable result is that the artists get pushed out along with everybody else, but then they'll move to another neighborhood, or maybe a neighborhood in another country, Berlin, whatever, and take them over. Of course, this is not the intention of artists, but it did help produce a generation of artists that didn't care about their neighbors. They just wanted those spaces. And when I wrote about this in 1990 in the book on homelessness, I had to contend with a lot of artists who were offended and hurt at the idea that they were somehow implicated in something terrible. And they rejected it because they're good people, etc.
Bueno, entonces, con respecto a la temática de los artistas, hacia fines de la década de los 60, los alcaldes se dieron cuenta de que era interesante concentrarse en las comunidades de artistas, porque los artistas cuando ingresaban a diferentes barrios de la ciudad, cambiaban ese barrio y hacían que ese barrio, que quizás era despreciado, inspirara a la gente que se acercara a visitarlo. Este proceso se vivió durante muchos años en la ciudad de Nueva York, donde los artistas ingresaban a barrios deshabitados por los blancos, donde había otras personas, y bueno, armaban su vida en estos barrios que estaban más que nada regidos por la clase trabajadora. Esto nunca representó un problema para los artistas, a veces con mucha frecuencia, a algunos artistas les costaba muchísimo ganarse la vida, con lo cual se daban la mano con estas clases trabajadoras que vivían en los barrios, y después, obviamente, cuando los artistas empezaban a involucrarse en la producción de cultura de la ciudad, inspiraban a otros a que se acercaran. Así fue como estalló la vida en lofts en la década del 70 en Nueva York. Esto fue porque los mecenas de los artistas querían vivir como los artistas, en lofts, iguales que ellos, y esto impulsó un boom inmobiliario que incluso el gobierno de la ciudad de Nueva York se dio cuenta de esto, de cómo podían transformar a Soho, un barrio que estaba completamente despreciado y abandonado, en una posibilidad muy interesante. Hay un libro de un autor que se llama Richard Florida, que se llama La clase creativa, Creative Class, donde él habla o dice que la mejor estrategia para una municipalidad es promover a los artistas para que ellos vivan en determinados barrios. Por ejemplo, los diseñadores que ganan mucho dinero, que convivan con los artistas más pobres, de esa manera se van haciendo de determinados barrios, y el resultado es que, bueno, a la larga, cuando estos barrios van ganando estatus, los artistas son empujados hacia afuera, son despedidos de estos barrios, obviamente, y tienen que ir a un barrio nuevo. Obviamente que esta no es la intención de los artistas, pero bueno, es lo que terminó generando. En cierta forma, uno de los efectos de este fenómeno es que los artistas dejaron de preocuparse por sus vecinos, porque todo el tiempo tenía que estar migrando de un barrio a otro. Yo justamente escribí sobre esto en mi libro sobre los homeless, y cuando lo escribí, muchos artistas amigos se sintieron ofendidos porque ellos no querían ser partícipes de un proceso tan lamentable, pero obviamente que lo hicieron sin darse cuenta. Now, since everybody knows about this, especially since Florida was very successful in selling his services to municipalities and universities and governments around the world, now I have to tell artists they're not evil people and that they have the possibility of developing alliances with the neighbors that they are living among, in the face of enormous gentrification pressures for which they are not directly responsible. En este momento, bueno, ustedes, todo el mundo conoce este fenómeno. Este autor, Florida, se volvió muy famoso vendiendo sus servicios a diferentes gobiernos, municipalidades, entre otros. Y ahora yo me veo forzada a decirles a los artistas que ellos no son malvados, y trato de impulsarlos a que formen alianza con los vecinos a pesar de la gran gentrificación que está teniendo lugar. The problem of the deployment of design and cultural activities makes a difficult situation for artists who are trying to deny that this is the case, because artists still have to find cheap places to live and work. However, life consists of struggle, and this is a form of necessary struggle to fight against being a pawn in the plans of the municipality to use you and then get rid of you. Bueno, entonces justamente el tema del diseño y de las actividades culturales es todo un problema para los artistas que siguen necesitando vivir barato, y bueno, la vida tiene que ver con la lucha, y en este caso los artistas tienen que luchar contra las municipalidades que designan o que diseñan planes para utilizarlos y después pegarles una patada. And don't even ask me about biennials and how they function. Y ni siquiera me pregunten acerca de las bienales y cómo funcionan. Or why am I here? ¿Por qué estoy yo acá? Esta es la sorry. I wanted to say, maybe we're ending, so. Sí, this is the last. Esta es la última imagen. Just want to talk about the garage sales for a minute. Garage sales were always included work by other items by other people. I just
I let people assume that I owned everything, even though there would be shoes in 5 different sizes and dresses in 5 different sizes. But because it's a well-embedded American ritual, which New Yorkers don't share, to sell things out in front of your house, though now they share it. It was meant to be about something in American culture and the way that women in particular had to reclaim value from the items they owned so that they could continue to buy more items, most of which had to do actually to the maintenance of the home and the family. They were never in museums, and then the attitude of the art world switched in the 1980s or 90s to being terrified at the idea of commerce, to embracing it totally, and then museums wanted to have them in their institutions, culminating in 2012 in a garage sale in the central atrium of the Museum of Modern Art at Christmas time. Bueno, y algún breve comentario con respecto a estas obras que tienen que ver con la venta de garage, las garage sales, que siempre incluyeron ítems que no me pertenecían, objetos que estaban en venta que pertenecían a otras personas. Yo permitía que la gente supusiera que todos los objetos me pertenecían, aunque había zapatos de diferentes tamaños y vestidos y ropa de diferentes talles. Pero bueno, lo que yo quise ilustrar es este ritual tan típico de Estados Unidos, no de Nueva York, en donde algo se pone en venta, digamos, esta idea, ¿no?, de que sobre todo de las mujeres que ponían en venta o que suelen poner en venta diferentes objetos que revisten un cierto valor y los ponen en venta para poder comprarse más cosas. En general, cosas que están destinadas al mantenimiento del hogar y de la familia. Entonces, bueno, la actitud del mundo del arte cambió mucho en la década del 80 y el 90, se transformó en una actitud con un miedo muy profundo a la comercialización y a todo lo comercial, y es a partir de ese momento que los museos se manifestaron como dispuestos a presentar estas garage sales, estas ventas de garage que yo armé en forma institucional, digamos. Y esto culminó en el año 2012 con una gran venta de garage realizada en el atrio del MoMA para Navidad. But they always were held in relationship to art institutions, never in them. I want to make this clear because one of the main issues, a meta issue above what you see in front of you, which is used items, was the question, how do we determine value? And it was always the comparison of the valuation of items in the art world against the valuation of items in the circulation of everyday life. The museum directors and personnel, the older staff and the directors were unhappy about these sales, and the younger people loved it because they don't mind criticizing the circulation of value in the art world, and also they're low paid, and they're now organizing in the US trying to get a better salary. So the question of value circulates through the work. I never announced, maybe you gave slightly the wrong impression, I never announced where the money went. I always said this is not to those on the publicity staff of the museum who always wanted me to express my virtue and the museum's virtue by saying where the money went. I say this is not a charity event. This is not invoking your desire to be a good person. It's an event about desire and value. I want people, they're only going to think about getting a bargain. Let's let people think about getting a bargain. That's fine. There are questions here that either people can pay attention to because there was a voice playing all the time, but I didn't care if people didn't hear the voice. I wanted people to be happy. The art world was going to understand the show. And I never made a big effort to promote the sales in a museum, but always in flyers on the street. So it was, and we advertised in the local, small papers where people could just come. Entonces, en relación con el tema de la
Yes, I'm growing more No, I'm tired sorry, now. of So course. So am I. yes. That's why. Entonces, siempre talking. en relación con lo que es la institución artística, bueno, una cuestión que es como una metacuestión del objeto usado, puesta en venta, es la cuestión de cómo asignarle valor. Y esto a mí me gusta compararlo en el tema de la venta del garage con la evaluación de los ítems pertenecientes al mundo del arte, cómo se valoran o cómo se evalúan estos ítems y cómo se evalúan los objetos pertenecientes a la vida cotidiana. Obviamente que los directores del museo y otros miembros del personal no estaban para nada contentos con la ilustración de este concepto de la venta, ¿no? del ponerle un valor a un objeto que puede estar vinculado con el mundo del arte, mientras que a las jóvenes les encantaba porque ellos son muy críticos del valor que tienen los objetos que circulan en el mercado del arte y además reciben poca remuneración. Entonces, bueno, entonces esta es la cuestión de cómo va circulando el valor a través de esta obra. Yo nunca anuncié a dónde iban los fondos recaudados, ese es un punto muy importante, si bien el personal encargado de publicidad del museo, de los museos querían que yo anunciara esto, pero yo siempre dejé muy en claro que este tipo de obra no tenía que ver con ejercer la caridad, no era para que los demás quedaran como buenas personas, sino que tenía que ver con una exploración del deseo, del valor y del comercio o digamos, del poder regatear también. A eso es algo, digamos, a lo que yo quería prestarle atención. Y lo que me importaba es que la gente estuviera contenta al momento de venir a estas ventas de garage. Por eso también en ningún momento hice un esfuerzo de promover las ventas en el espacio del museo, sino que siempre lo hice publicando en diarios en algunas ocasiones y siempre a través de flyers. And the money generally went to housing groups, but in particularly as well to shelters for women who are fleeing domestic violence and help for women with children generally. Y el dinero entonces iba a grupos dedicados a generar viviendas y también a refugios para mujeres víctimas de la violencia doméstica, mujeres con hijos. Para terminar, entonces, hay mucha obra de Martha, no vamos a poder verla toda, ni siquiera vamos a poder ver un resumen de toda la obra de Martha, pero quería terminar con esta pieza del 2016. Bueno, evidentemente es Trump. La frase que aparece es una frase que él dijo en campaña en el 2016. Él dijo, la traducción es mía, por ahí vos puedes hacer una mejor, digamos, pero básicamente dijo que él se podría parar en el medio de la Quinta Avenida y matar a alguien y que eso no lo iba a hacer perder ningún voto. Esto lo dijo en campaña. Entonces, en esta obra Martha lo que hace es anotar atrás, los nombres que ustedes ven atrás son lo que nosotros diríamos víctimas de gatillo fácil, ¿no? Como a partir de la asunción de Trump, toda esta gente murió o fue muerta por fuerzas policiales. ¿Quieres agregar algo sobre esta pieza? Es muy clara, digamos, o sea, la claridad es una de las, uno de los conceptos y metodologías básicas del trabajo de Martha. America always pretends, that is the United States of America, always pretends that it's an exceptional society, that the normal laws don't apply. This is the founding myth for the 20th century at least, that we don't have to think about what happens elsewhere. There are no lessons to be learned outside our borders. We don't care about the weather anywhere else, except when it's a catastrophe. Then we can laugh. And say, well, it's actually worse in Paris. It's 45 degrees than it is in New York, where it's 40. So the idea that our country, this is a country that had a civil war that killed more people than at any war at any previous time in history, and yet we pretend, like so many societies, that we are the only civilized people in the world, which is, laughable in the face of, for example, all the people of color who are killed by police and with impunity. So this is, something everyone knows, and
there are all kinds of commissions and cameras for the police to wear. It doesn't matter. It still happens every single day. Estados Unidos es un país que siempre pretende ser una sociedad de excepción, ¿no? Una sociedad en la cual las leyes normales no aplican. Es como un mito fundador del siglo XX. No nos importa lo que sucede en otros lugares, no nos importa lo que sucede con el clima, por ejemplo, en otros lugares. En París hizo 45 grados. Bueno, la situación en París está peor que en Nueva York. En Nueva York hizo 40, pero no importa. En París la situación está peor en cuanto al clima. Pero tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es un país que vivió una guerra de secesión que causó más muertes que cualquier guerra que se haya librado anteriormente, que cualquiera de las guerras anteriores. Y nosotros, sin embargo, creemos que somos la única civilización civilizada, digamos, o la única comunidad civilizada en el mundo, cosa que obviamente produce risa, ¿no? Podemos verlo con la cantidad de gente de color que murió a tiro de pistola, digamos, de policías, justamente gatillo fácil, con total impunidad. The idea that he would say on the campaign trail that he could shoot someone on Fifth Avenue, where he lives, but it's the main shopping street in Manhattan, and not lose a single vote seemed bizarre and outlandish. But we knew it wasn't bizarre and outlandish, and now it's clear. He could shoot someone on Fifth Avenue and not lose a single supporter. People love this man for complex reasons, mostly have to do with his main support comes from rich people for whom he has changed all the laws. People like to pretend that's not who his base is, that is who his base is. And then you have the people who are desperate or who feel they have no status in the world, and this is a man who defends them. That's a different story. Bueno, y obviamente esta idea que él plasmó en la campaña, que él podía matar de un tiro a una persona en la Quinta Avenida, la avenida donde él vive en Nueva York, una avenida que todos sabemos es altamente comercial, una avenida muy top, sin perder un solo voto, es una idea que suena extraña, que suena extremadamente bizarra, pero ahora nos damos cuenta de que es cierto, está muy claro. Este hombre ha tenido éxito y ha logrado ser presidente porque es favorecido por personas ricas, digamos, que han invertido en él con el fin de que él cambie las leyes a favor de ellos, y por otro lado otro grupo, otro colectivo de gente que lo apoya son personas desesperadas que esperan que él los defienda. We have to accept that we have our caudillos and dictators and whatever, in whom the expression of crude violence is a positive, not something that has to be hidden under veils of civility. Hay que tener en cuenta que en algunas poblaciones, digamos, hay dictadores cuyas expresiones de violencia cruda, lisa y llana son vistas como algo positivo, no como cuestiones que hay que esconder detrás de algún velo cívico. His worm of a lawyer, who is now in jail, has said, don't assume that he will leave office when his term is over. El gusano de su abogado, que ahora está en la cárcel, dijo, no supongan que él va a dejar el poder, Trump, ¿no? Él va a dejar el poder cuando su periodo de presidencia termine. There is the possibility that the United States will join many other countries in having its dictator, but even if this doesn't happen, he has potentiated the rise of crude, uncivil, grotesque people like Bolsonaro and Duterte, who actually got there before him. He supports dictators everywhere. Little Kim in North Korea. So the United States, for good or ill, as the only remaining superpower, presents itself and actually is a kind of a beacon in the world of this is what we will accept. We've just forced Guatemala to accept a ridiculous
proposal for detaining migrants there, which they can't possibly do. They don't have enough people in the office. It's a tiny, poor country from which people are attempting to leave anyway to come to the U.S. So, but just by saying, you do this or else we'll destroy you economically, we get our way. Y existe entonces la posibilidad de que Estados Unidos se una a la larga lista de países que tienen dictadores. Incluso aunque eso no suceda, la presencia de Trump potenció la crudeza, la falta de civilización de otras personas, como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, porque él apoya a cualquier dictador, no importa quién sea. Kim en Corea del Norte es un caso. Y una cosa es que Estados Unidos, como la única superpotencia o la última superpotencia del mundo, es como un faro para el mundo acerca de las cosas que son aceptables. Hubo un mandato ridículo que fue impuesto a Guatemala por parte de Estados Unidos con respecto a una política imposible contra los migrantes, que Guatemala supuestamente tiene que imponer. Guatemala es un país paupérrimo que no tiene la cantidad de personal necesaria para poder llevar a cabo esta política, pero Estados Unidos ejerce su influencia diciendo que, justamente ejerciendo su poder contra estos pobres países. And in case one misses the point, this man is a confessed rapist. He has boasted, not publicly, but it became public during the campaign, that you can just jump on women and work your will. I won't repeat his language. And it didn't damage him at all. So he encapsulates the idea of white male dominance and patriarchy in exactly the forms that we fight against every day. And interestingly, but not surprisingly perhaps, women support him for so many reasons that have to do with how patriarchy embeds itself in society, regardless of whether you are a member of the LGBTQI community or a cis woman or, of course, a cis male. Justamente Trump se confesó como violador en algo que no fue publicado en un momento, pero después sí salió a la luz. Él posteó en un momento que estaba bien saltar sobre una mujer y atacarla, y esto no lo dañó en absoluto en términos de popularidad, con lo cual Trump representa la idea de la dominancia masculina, blanca, representa al patriarcado, y lo interesante y quizás sorprendente es que muchas mujeres también lo apoyen, pero esto tiene que ver con cómo se inserta y cómo se incrusta o se embebe el patriarcado en la sociedad, sin importar a qué colectivo uno pertenezca, se trate de una mujer, un hombre o un representante de la comunidad LGBTIQ. One of the frustrating things about a norm-busting dictatorial regime is that it's supported by the party the person represents. Look at the UK, which now has the clown Boris Johnson, which is unimaginable, except that he's rich and an Etonian. Should a member of the opposition be elected, all the gates will be snapped shut again, and the least suggestion on the part of this insurgent, whether it's a Democrat or a member of the Labour Party or whatever, I'm just sticking with the US and the UK now, all the outrage, the false outrage against ideas and proposals that the other side can claim to be unimaginable, incivil, and crude, all those cries will be again brought to bear. So everything is down and everything is possible for the person of the right, but should somebody from the left appear, they wind up in jail or just shut out. Entonces todo es posible para alguien de la derecha, pero si sucede con alguien de la izquierda, todas las puertas se cierran, y esto es muy frustrante porque se ve la presencia de dictadores. En el caso de Boris Johnson, por ejemplo, que lo podemos ver, recientemente electo al puesto de primer ministro en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, ¿cómo podría suceder esto? History is full of Cassandras, people, women, who go around, or Jeremiah, not a woman, who go around saying,
this is very bad, and you follow this course, very bad things will happen. But those people never have solutions. El mundo de la historia está llena de Casandras, personas que están advirtiendo todos los pájaros de mal agüero que pueden llegar a venir, pero esas personas nunca tienen soluciones. The left in particular has attempted to develop strategies for overcoming the power of basically the controlling class without immediate success or even long-term, without success in many places. La izquierda ha intentado implementar estrategias para contrarrestar el poder de la clase controladora, digamos, sin éxito, inmediato o a largo plazo, no importa. It's easy to point out that history doesn't occur within one lifetime, and that even when it does move in a direction you like, it's revoked subsequently. La historia no ocurre en una sola vida, inclusive cuando ocurre en una sola vida, los rumbos van cambiando, se dirige en una dirección y después es revocada instantáneamente. I guess it was Ursula Le Guin, the great science fiction writer, I think, who pointed out, though others may have as well, that before capitalism, no one ever thought capitalism could happen. You know, the whole idea. The economic system that has produced the upheavals that we experience has been naturalized, and we, as Margaret Thatcher said, there is no alternative. Well, of course there's an alternative. There are many alternatives. It just may take longer than the human race has to get there, and I say that's because of the climate catastrophe that we're facing. Uh-huh. Hubo una escritora de ciencia ficción, creo yo, no sé quién más lo dijo, pero dijo que antes del capitalismo nadie hubiera sido capaz de pensar en la posibilidad del capitalismo. Y la realidad es que se ha naturalizado profundamente el sistema económico que ha producido cambios tan profundos y tan violentos, digamos, en la sociedad. Margaret Thatcher solía decir, no hay otra alternativa más que esta, pero yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay muchas alternativas que pueden tomar mucho más tiempo que el que ha tomado la humanidad hasta ahora, pero las alternativas existen, y lo digo en el contexto sobre todo del cambio climático que está ocurriendo hoy en día. The point about changing society that I have repeatedly made is it requires constant vigilance, and those of us who are comfortable, and that would include most of us in this room, need to figure out if they can commit themselves to some level of actually helping change society. This is a local decision. It's not somebody, deus ex machina or dea ex machina, coming in a chariot and telling you what to do. El cambio de la sociedad que yo les estaba mencionando en el principio de la charla tiene que ver con estar en un estado de vigilancia constante, estar atento todo el tiempo, y sobre todo los que estamos cómodos, cada uno en su situación, que creo que incluye a muchos que estamos acá en la sala, deberíamos pensar si estamos dispuestos a ayudar, a impulsar ese cambio en la sociedad. Y este es un cambio que pasa por una decisión local, tiene que ocurrir localmente. No podemos pensar en la ayuda de un deus ex machina. I would point to the feminist movement here as being a powerful example of a movement that understands that it's not just about the rights of women, that it's about social transformation in a powerful way. This is often the case, that the movement of those from below are not just fighting for themselves, but to actually transform the ability of people to participate in the society in which they live. I would like to stress again the importance of feminism in Argentina at this moment, and the necessity to actually engage with it more than on a march, but in whatever way possible, and I'll just leave it there. Resalto nuevamente la importancia del feminismo en Argentina y la importancia de participar del feminismo más allá de las manifestaciones, en otros aspectos también. Y otra cosa que quiero señalar es cómo el movimiento feminista en Argentina tiene que ver con muchas más cosas, va mucho más allá que los derechos de la mujer, tiene que ver con impulsar un cambio social de un porte muchísimo más amplio. Y esto siempre sucede con otros movimientos también, con movimientos que comparten con el feminismo el hecho de, bueno, el movimiento de gente que está más abajo, que está más sometida, cómo luchan para lograr un cambio
para que puedan participar otras personas de la sociedad también, no solamente las personas involucradas en ese movimiento en particular. Well, images serve to mobilize when they do and not when they don't. In the United States, we say I forget what the right always says when there's a tragedy. We send our hopes and prayers. Mm-hmm. Hopes and prayers. Mm-hmm. Hopes and prayers don't do anything. Mm. It's a grotesque and cynical form of saying, too bad for you. And that also applies to 100 people were killed in the Mediterranean or more just 2 days ago. 150. Hace 2 días y medio, 150 personas murieron tratando de cruzar el Mediterráneo. Y bueno, en relación con esto, las imágenes sirven para movilizar o bien para no movilizar. Siempre trato de recordar lo que dice la derecha cuando sucede una tragedia de esta naturaleza y dicen nuestras esperanzas y plegarias están con las víctimas o las familias de las víctimas. Eso no sirve para nada, es un comentario cínico y grotesco que básicamente el subtexto que tiene es, bueno, joróbense ustedes, les pasó a ustedes, nosotros no tenemos nada que ver. What the 20th century brought was the conversion of the flow of imagery from periodic to constant. Television is an endless flow. It never stops, though. Lo que trajo el siglo XX es una transformación de las imágenes de lo periódico a lo constante. La televisión es un flujo constante de imágenes. And of course the internet is at warp speed compared to what television has brought us with its 100 channels or whatever. Internet ha multiplicado las imágenes en forma exponencial comparado con la cantidad de imágenes puestas a disposición por la televisión. The struggle by imagery also has to be a constant flow. It's what I was saying about you can't go out in the street once and expect to have an effect. The transmission of embedded images that is embedded in a context so you know how to read what you're looking at. This is work that has to continue whether we like it or not. Constantly, luckily, people are willing to do this, and you don't know when a real result will be sparked. There was an umbrella revolution in Hong Kong, and then it ended and some people went to jail, but it was an occupation, and now people are out every single day, and it was sparked by a law that was important, but not this important. What it is a whole generation, but also older people, being absolutely insistent that they may be owned by China, but a civil society is necessary where they at least have some democratic reforms. Mm-hmm. I just want to point out that thousands of people died in 1989 in Tiananmen and around demanding democracy against the same state. Mm-hmm. Bueno, una cosa importante es que la lucha con las imágenes entonces, o la lucha a través de las imágenes, tiene que ser un fluir constante, de la misma manera como las manifestaciones no pueden ser en una única oportunidad, sino que también se tienen que dar en forma constante y en forma repetida, y las imágenes siempre están incrustadas en un contexto, es decir, que el trabajo tiene que seguir. Estuvo la revolución de los paraguas que se celebró en Hong Kong, mucha gente terminó en la cárcel, pero fue generada por una ley que fue muy importante. Las generaciones, sobre todo las generaciones más antiguas, dijeron que, bueno, podía ser que Hong Kong perteneciera a China, pero siempre tenía que estar garantizado un marco que permitiera una sociedad civil donde se pudieran ejercer derechos democráticos y que permitiera la reforma democrática. Y no olvidemos los miles de personas que murieron en el año 89 en la plaza de Tiananmen en Beijing, luchando por lograr la democracia contra este mismo Estado. My point being that you can't predict an outcome. You can only continue. And anybody in struggle of any kind knows that this is really true, that it requires a constant effort. Lo que quiero señalar entonces es que siempre hace falta el esfuerzo constante, siempre hay que continuar, porque no se puede predecir un resultado. And that the grounds of struggle are also not predictable. Y las bases de la lucha no son predecibles tampoco. The point of a biennial is to give visibility to the nation state or to
congregation of nation states that want to assert a certain status as players in the international conversation. This started in Venice back in the 19th century, and it's always associated with the creation of a national or supranational entity that is in the art world now being superseded by art fairs, because if the idea has moved from supporting the nation state to supporting art as a viable entity, its attention is focused not just on the nation state or, in many cases, the city. Are you going to be able to do this? I will try. Okay, but also on the commercial elements and the art market and developing buyers. So it's become, it's led the way for art fairs. So I'll reiterate. Voy a sintetizar, yo no soy traductora, así que lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero lo que dice Marta es que las bienales estuvieron siempre vinculadas a un ímpetu nacionalista y tuvieron que ver con darles visibilidad a las naciones, y que ahora están siendo de alguna manera suplantadas en esa misión por las ferias de arte, que lo que hacen es, bueno, evidentemente poner el comercio en primer plano. Creo que lo he hecho bastante... One of the problems with biennials is that they invariably outrage the local community of artists who always feel they are underrepresented because of the circulation of international art stars. The good part is that this causes artists to become restive and make demands on the locals, whether the local facilities, institutions and granting agencies, whether that works or not, it's not clear, but I believe that artists should be protesting against the importation of art stars. Lo que dice Marta es que igual las bienales siempre enojan a los artistas locales, que siempre se encuentran muy poco representados dentro de la circulación del arte internacional y de las estrellas que traen las bienales. I'm sorry. The last part I didn't translate it, but I think I wouldn't be able. What, that artists should protest? Que los artistas tienen que protestar por eso, básicamente. The pedagogical function of art that you see from elsewhere is much appreciated by me. I think the idea that the freer circulation of ideas of what art can represent and encompass, where you don't have to look at it in a magazine or the internet, but you can actually visit it in person, I think is a very good thing. Dice Marta que, sin embargo, lo que ella sí aprecia de las bienales es la circulación libre, digamos, el aspecto pedagógico que traen consigo, que tiene que ver con la circulación libre de ideas y de poder ver efectivamente obras que, si no, el acceso es puramente a través de Internet. Since these events are very hard work for me, including the travel and hotel part, which is hell, I'm glad to hear this sentiment. Thank you very much. I also want to point out that if what you say is true, my work has appeared here regardless of my presence. So that's another thing to point out, that one of the reasons I worked in video was its cheapness, its accessibility, and its transmissibility back in a time when these things were not possible for physical objects like paintings or photographs or performances. Obviously, you should speak. Dice que, bueno, que muchas gracias, que cualquier viaje para ella es un montón de trabajo, no solamente el viaje, sino el hotel y todo lo que tiene que hacer para estar acá, así que lo agradece especialmente porque quiere decir que tiene sentido, pero que también tu comentario le hace saber que su trabajo llegó antes que ella,
y que esa fue una de las razones por las que ella eligió justamente trabajar en video, porque es un medio económico y transportable y que tiene estas, digamos, cualidades que a ella le interesaban más allá de la pintura y la performance, digamos, que se puede transmitir muy rápidamente. Igualmente quiero aclarar que la crítica y la academia no han estudiado ese campo. El campo del video o de la performance, para traducir. Del video. What she says is that the academy and the critical here has not studied that aspect, the video, the history. I then want to argue against what I just said and, oh, wait. No, Paula is laughing at me as a translator. Oh. Laugh at me. I'm thrilled to be here. I've never been to Buenos Aires, I've never been to Argentina, and the opportunity to come and talk with you as a three-dimensional person who's a person and not just an image is very important to me, because I do believe in face-to-face conversation and pedagogy and so on. I said the other part first because I need to point out again what invisible labor is, and also that we shouldn't regard the gifts given to us as being only dedicated to giving us good things, but rather serving purposes we don't always want to recognize. That's the story of everyday life, but we have to stop being children and actually look at the politics of what occurs. I do feel very grateful to have been brought here and to have the opportunity to look at you and have you look at me and ask questions or make nasty comments or whatever you want. Dice que está muy contenta de estar acá y que ella cree mucho en la relación de cara a cara con quienes ven su trabajo y conversan con ella, que el aspecto pedagógico de su obra, bueno, lo dijo durante su conversación, también es muy importante, y que a ella le interesaba básicamente que quede claro, bueno, o que no nos olvidemos de todo el trabajo invisible también que suponen, y lo estoy diciendo mal, digamos, pero que también subrayó que seamos conscientes de alguna forma de todos estos poderes con los que estamos trabajando y que a veces que preferimos ser como chicos y no darnos cuenta, pero que están ahí y que bueno, que parte de su trabajo es hacerlos visibles y pedirnos que estemos visibles, que sean visibles. Ultimately, what work means to its viewers is constantly recreated by the viewers or the readers. And it's very important to remember that the condensation of the work in the body of an individual is not really what's at issue, but the ability to interact with the work. So although I, as a living, breathing human, am very pleased to be able to do this, I also want to say, remember, the work exists regardless of me, and it's what you make it. ¿Vale la pena que traduzca? Sí, bueno, lo que ella dice es que actualmente gran parte del trabajo es la recreación del trabajo, o el acceso al trabajo de ella tiene que ver con la recreación de eso, pero que para ella es importante que no nos olvidemos de cómo se condensan esas obras en relación al cuerpo y que eso es, digamos, la obra, o sea, la parte que también los espectadores llevan a ese trabajo y la interacción que tienen con él. Bueno, gracias, Marta. Antes